Listo, doctor. Entonces, buenos días. Mi nombre es Diego Guarín, soy residente de oftalmología de segundo año de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a hablar de campo visual. Entonces, el campo visual, para hablar inicialmente de él, les puedo decir que solo representa una parte de la visión y no necesariamente toda la visión que tenemos. Y esto se ve representado en esta zona, solo lo vamos a tocar brevemente. Esta sería la isla de visión que tenemos normalmente, que es representada como la isla de visión en un mar de oscuridad. Entonces, en el punto donde está como más elevado es el sitio donde mayor sensibilidad vamos a tener en la retina, donde mejor vamos a observar la luz, y a medida que nos vamos hacia la periferia perdemos o disminuimos esa sensibilidad, que es muy importante pues para entender el campo visual. Y ese sería el campo visual que nosotros vamos a evaluar inicialmente con el examen que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el campo visual? El campo visual lo que va a medir es la sensibilidad a la luz, y esto, la idea de este es que se distinga un estímulo sobre un fondo. Para evaluarlo tenemos dos maneras de hacerlo, una cinética y una estática, y en la charla de hoy vamos a hablar únicamente de la estática, que es la que se utiliza actualmente. Entonces, la estática es la precursora pues, de la prueba moderna, tiene mayor sensibilidad para medir localizaciones de estímulos de luz en la retina, y una de sus características es que el tamaño del estímulo es constante durante la prueba. La prueba cinética se realizaba con el perímetro de Goldman y se inició más o menos en 1945, perdón, y su problema es que tenía doble subjetividad porque se requería pues del paciente y de un técnico para poder realizar la prueba. Esto hacía pues, que fuera menos sensible y específica. Antes de hablar de campo visual, tenemos que conocer de esta manera cómo se mide la sensibilidad de la luz en el campo visual. Entonces, el campo visual mide la luz en unas unidades que se llaman apostilbios. Esos apostilbios que vemos acá miden la luminancia. La luminancia es como la luminosidad que tiene en una unidad de área. Pero para poderlo representar en el campo visual, esta debe ser a través de, se expresa en logaritmo, y para expresar el logaritmo lo vamos a ver en decibeles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tenemos muchos apostilbios, como vemos acá, o elevos apostilbios, tenemos bajos decibeles. Esto quiere decir que se necesita mucha luz para que se vea pues, representada en la retina. A diferencia, tenemos acá pocos apostilbios y eso que representa altos decibeles. Esto quiere decir que la retina tiene alta sensibilidad, y eso es muy importante para una explicación que más adelante les daré. Hay muchos factores que afectan la realización del campo visual. Uno de ellos que es muy importante es que la persona se encuentre, que el examen dure mucho tiempo, perdón, y esto los lleva a que se canse, o personas que son muy mayores, para ellos el examen es mucho más tedioso por el tiempo que puede tomar. Siempre es muy importante que, dependiendo de las características clínicas que tenga el paciente, uno debe escoger su test ideal. Más adelante pues también hablaremos de eso. Y también que se comprometen pues múltiples factores que van a afectar la confiabilidad del campo visual. Entonces, entre ellos tenemos, digamos, a nivel ocular, que solo la simple refracción, si no es corregida adecuadamente, pues vamos a tener una alteración en el resultado del campo visual. El tamaño de la pupila, pupilas que sean menores de 3 milímetros, se relacionan con una disminución de la sensibilidad, y no necesariamente esto lo presenta el paciente, y nos puede dar una falta impresión de que el paciente puede tener un cambio glaucomatoso temprano. La fijación es muy importante porque lo que se hace en este examen es evaluar puntos retinales, y si no está mirando siempre el mismo punto, no vamos a tener un resultado confiable. Y también la opacidad de los medios, que se relaciona con disminución de la sensibilidad, como les dije anteriormente, se relaciona con cambios glaucomatosos tempranos. Adicional a eso, también tenemos factores dados por el paciente, como la fatiga que les dije anteriormente, que la persona no entienda cómo se realiza la prueba. Por eso es muy importante que el técnico, si se encuentra realizando la prueba, conozca muy bien cómo es el proceso para obtener los resultados, para que eso se dé de manera adecuada, que el paciente no preste atención, o que el paciente pues tenga alguna alteración de su estado sistémico o alguna enfermedad que no lleve a que se desarrolle en el examen. Y por último, pues, otro de los problemas que tenemos es la interpretación que se le da. Entonces, ¿cómo se prepara el paciente? El paciente se encuentra sentado, como vemos en la imagen acá. Lo más ideal es que el paciente se encuentre muy cómodo, porque es un examen que toma alrededor de 7 a 6 minutos, dependiendo del paciente. Hacer una corrección adecuada, como les dije anteriormente, y generalmente por encima de los 30 años se empiezan a colocar lentes de adición para que pueda reconocer el estímulo visual sobre este fondo, ¿sí? Para que lo pueda reconocer adecuadamente. Entonces es muy importante que también se haga esta corrección y que ese lente no se quede ni muy cerca ni muy lejos del ojo, porque también me va a afectar el campo visual y me puede dar unos artefactos. Y otro que se ha encontrado es que si el técnico se encuentra en la habitación, así no haga parte del examen,
da mayor confiabilidad al test y se ha encontrado que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Entonces es muy importante decir al técnico que acompañe al paciente solo por este motivo. Entonces ahora sí vamos a hablar de cómo se toma el campo visual. Entonces este se realiza a través de la perimetría estática automatizada, que como les dije anteriormente es superior a la perimetría cinética, tiene menor variabilidad entre test, se dura menos tiempo realizar el examen, y algo muy importante es que se me compara los datos del paciente con una base normativa que tiene el mismo dispositivo para darme unos resultados. Adicional a eso me permite comparar exámenes del paciente en un periodo de tiempo. Para hablar cómo funciona es importante conocer este concepto que es el umbral. El umbral mide la frecuencia o probabilidad de percibir un estímulo en un 50% del tiempo. En palabras castizas, esto quiere decir que la cantidad de luz o la mínima cantidad de luz que va a recibir, que va a ser capaz de percibir el paciente en una localización específica. En cuanto a los exámenes de glaucoma, se pueden utilizar diferentes tipos de umbral para hacer el examen. Entonces tenemos estímulos supraumbrales, que son percibidos la mayor parte del tiempo por encima del 95%, y estímulos infraumbrales, que son percibidos en menos del 5% de las veces. Y por eso tenemos que se dividen como en estrategias. Después de que conocemos qué es el umbral, dependiendo de la estrategia que utilicemos, se van a realizar diferentes exámenes en glaucoma. Entonces tenemos las estrategias supraumbrales. La característica que tiene esta estrategia es que se le expone al paciente a, digamos, un ejemplo, tenemos un paciente que tiene una sensibilidad de 4 decibeles, entonces se le va a exponer al paciente a una sensibilidad de 6 decibeles. Eso quiere decir que la mayoría de veces, o casi siempre, va a detectar el haz de luz, por así decirlo, y esta prueba, entonces, por eso es muy importante, digamos, para procesos de tamizaje. Son pruebas que toman mucho menor tiempo, pero en muchas ocasiones, como se expone a niveles más altos del requerido, se pueden perder algunos escotomas o algunas alteraciones en el campo visual. Después, pues tenemos la de umbral completo, que es una prueba que es mucho más detallada y me permite como hacer una caracterización más precisa de lo que es un escotoma y cómo se encuentra y su localización. El problema de esta es que toma mucho más tiempo y que utiliza una estrategia en escalera. ¿Qué quiere decir esa estrategia en escalera? Digamos, otra vez con el ejemplo de los 4 decibeles, se les pone al paciente en un punto, 4 decibeles, un estímulo de luz. Si el paciente lo reconoce, se le bajan 2 decibeles, o sea, a 2 decibeles otra vez hace el estímulo de luz y lo reconoce nuevamente, se sube 1 decibel hasta que llegue a 3 decibeles y lo reconoce, se baja 1 decibel. Entonces la idea en ese tipo de escalera es hacer un reconocimiento como un afinamiento de cuál es la verdadera sensibilidad de luz que reconoce el paciente. El problema de este examen de umbral completo es que toma mucho tiempo, entonces se cansa demasiado el paciente y, como les dije anteriormente, eso afecta la confiabilidad. Más o menos este examen con umbral completo puede tomar de 15 a 12 minutos y pues cansa bastante a los pacientes. Por eso se creó esta estrategia, que es la estrategia CITA. La estrategia CITA fue desarrollada en 1990 y lo que se buscaba era reducir el tiempo que tomaba la prueba sin que se viera afectada la sensibilidad, perdón, ni la especificidad de la prueba. Esta utiliza una estrategia que es bayesiana. ¿Qué quiere decir bayesiana? Hablamos de probabilidades. Entonces, lo que hace el algoritmo es basarse en probabilidades para dar como una respuesta. Él va a planear una respuesta esperada del paciente según los datos que le genere la prueba. Entonces, este algoritmo, esta estrategia cita, cambia la forma como evalúa el campo visual dependiendo de las respuestas que da el paciente y dependiendo de la base normativa que él tiene en su base de datos. Es muy importante saber que la estrategia CITA solo fue creada para glaucoma, entonces en muchas ocasiones si queremos evaluar a un paciente con otra patología diferente, digamos, por ejemplo, una neuropatía óptica, tenemos que tener presente que podemos tener un falso negativo en esta prueba, un falso positivo, porque este algoritmo solo está creado para glaucoma. Y esta estrategia CITA se dispone en 2 dispositivos que son los que más se usan en glaucoma, que son el Humphrey y el Octopus. Entonces, lo que se busca con ellos, como les dije inicialmente, era reducir el tiempo de la prueba y se disponen pues, de varios tipos, pero los más conocidos son el CITA estándar y el CITA fast. El CITA estándar toma alrededor de 7 minutos por ojo, de 7 a 6 minutos por ojo para realizar el examen, y la estrategia fast de 4 minutos por ojo. Como les dije anteriormente, la estrategia CITA fast, como toma menos tiempo, es una prueba que tiene mayor umbral, se utiliza para tamizaje, y la prueba CITA estándar se utiliza para el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma. Entonces, esas estrategias umbrales, el CITA estándar, entonces el CITA estándar tenemos que representarlo, vamos a ver cómo se evalúan. Y para eso se utilizan diferentes rejillas en los exámenes, dependiendo del perímetro que utilicemos. Un ejemplo, el perímetro de Humphrey utiliza el 32 y el 24.2.
¿Qué quiere decir esto? En esta gráfica lo hemos mejor representado. El 24 serían los puntos rojos, quiere decir las localizaciones o los puntos en los cuales se va a estimular la retina. Estos puntos van a estar separados, perdón, por una distancia de 6 grados a este nivel y más o menos de 1 a 2 grados a nivel del eje horizontal. Entonces, esto es una representación de lo que se vería en un campo 24 grados. Son los 24 grados centrales a nivel del eje de la fijación. Y también tenemos el campo 10.2, que serían esos puntos verdes que encontramos acá y serían los 10 grados en el punto de la fijación, que esos puntos están separados más o menos por 1 a 2 grados y se utilizan para casos de glaucoma avanzados o pacientes donde se sospeche que tengan unos defectos centrales debido a que el campo 24.2 en muchas ocasiones puede no valorar adecuadamente la parte central y se pueden perder algunos defectos que son importantes para el diagnóstico y el manejo del glaucoma. Adicional a eso, se han intentado declarar otras estrategias. Tenemos ahorita en este momento la 24.2C que se ha ido probando y esto lo que hace es alargar un poco la 24.2. Lo que buscan es evaluar 10 puntos adicionales en el campo 10.2, en esa zona de puntos verdes que le mostré anteriormente. Lo que han encontrado es que esto aumenta el tiempo, que permite ver la mácula y que permite identificar en mayor medida pues, los defectos que se encuentran en el campo central, en la parte de los 10 grados. Entonces, en ese estudio que tengo acá, de los doctores Pu y Kaloniatis, ellos lo que hicieron fue comparar el campo 24.2 con el 24.2C, perdón, con el 24.2 y mirar si era igual de confiable en los índices globales, que más adelante hablaremos de eso, en la parte de detección de escotomas y en su correlación con la parte anatómica, con el cambio anatómico que se ocurre en el glaucoma en el OCT a nivel de mácula. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Es que en los índices globales no hay ninguna diferencia. En la parte de la detección de los escotomas se encuentran con mayor facilidad los escotomas en el campo 24C, pero eso no es estadísticamente confiable. Y por lo último, es que esta estrategia 24C no me evalúa el hemicampo superior con el hemicampo inferior a nivel de la parte central, como se hace en el glaucoma generalmente con esas estrategias de cita. Entonces, él lo hace de manera aleatoria. Entonces, esto no ha permitido como que los campos que se evalúan a nivel de en la parte central tengan una correlación adecuada con los cambios que ocurren a nivel del OCT. Entonces, ahora sí, después de hablar de la teoría del campo visual, vamos a hablar de cómo se interpreta un campo visual. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es qué es un escotoma. El escotoma es un déficit del campo visual que lo va a expresar el paciente como una mancha oscura a nivel visual. Esto que vemos acá. Este fue definido en un estudio, en el estudio de hipertensión ocular. Se definió que es un escotoma. Y un escotoma son estos punticos que vemos acá, que deben haber por lo menos 3 de ellos que sean del 5% como esta, ¿sí? Y que al menos uno de ellos sea como esta que tenemos acá o menor del 1%. Y que se van a encontrar en 3 exámenes seguidos. Eso, como vemos acá, cumpliría el criterio para decir que esto sería un escotoma, ¿sí? Eso que se encuentra acá. Entonces, este es el examen que nos vamos a encontrar cuando hacemos un campo visual. Vamos a hablar de cada una de las partes que tiene y después explicaremos cada una de ellas. Entonces, en la parte superior izquierda encontramos los índices de confiabilidad, que son importantes para saber si la prueba es confiable o no. Aquí encontramos qué tipo de estrategia estamos utilizando para evaluar el paciente. La sensibilidad foveal también muy importante para saber si el paciente tiene una disminución de la sensibilidad foveal. La escala de grises, que es una representación de esta sensibilidad numérica. Después tenemos los modelos, los de desviación total y modelo. Los índices globales, que les dije anteriormente, el índice de campo visual, la prueba de mi campo para glaucoma. Y por último tenemos el gaze tracking o el seguimiento de la mirada. Y vamos a hablar del primero de ellos, que sería la calidad del examen. Entonces, acá en la parte, como se ve, primero entonces miramos qué tipo de examen es. Este es un 24.2. Miramos las pérdidas de fijación, que serían estas de acá, y es importante que sean menores del 25% por lo que les dije anteriormente. Si el paciente no fija bien, entonces la máquina, el paciente no, cuando se le coloque un estímulo, no va a mirar el punto en el mismo sitio, entonces no va a ser confiable su resultado. Los falsos positivos tienen que ser menores del 15% y eso hace en referencia a cuando un paciente, sin que se le presente un estímulo de luz, él dé una respuesta. Y los falsos negativos tienen que ser menores del 20%, esos que tenemos acá, y eso es en referencia a un paciente al cual dio un resultado adecuado a una sensibilidad, pero cuando se le colocó el mismo punto a una mayor sensibilidad, dio un resultado negativo. Esto,
pues me altera la confiabilidad de la prueba, pero se encontraron que pacientes que tienen un glaucoma avanzado, esos falsos negativos pueden aumentarse bastante. ¿Y esto a qué se debe? A que en el sitio donde se encuentra el escotoma, justo limitando en la parte donde ya no se encuentra, puede haber alguna estimulación por algunas células de la retina y por eso se puede dar esos falsos negativos. Entonces es muy importante tener presente que si tenemos muchos falsos negativos en un paciente con un glaucoma avanzado, puede ser por su enfermedad y no porque la prueba esté mal realizada. Adicional a eso tenemos la duración del test, acá que tiene que ser, pues, para que sea confiable, de poco tiempo, generalmente es de 6 a 7 minutos, y la sensibilidad foveal, que para que sea pues, adecuada, más o menos tiene que tener 30 decibeles, que cuando un paciente tiene bastante avanzado su glaucoma se puede ver alterada y disminuida. Ahora tenemos el mapa numérico y de escala de grises. Entonces, este gráfico numérico lo que mira es la sensibilidad diferencial de cada punto estudiado en el campo visual y es útil pues para evaluar la progresión del glaucoma. Pero tenemos que representar de una manera como que sea más fácil de entender y por eso se creó el gráfico de grises, que es el que vemos acá, que es una representación de estos datos numéricos que tenemos a este nivel. Después tenemos que pasar a los mapas de desviación. Entonces, el primer mapa que vamos a ver es el mapa de desviación total. Este mapa de desviación total me sirve para conocer los defectos generalizados que tenga el campo visual, ¿sí? Entonces, si vemos acá, aquí salen los números, entonces este número que dice menos 1, menos 2, menos 20 o menos 28, hace referencia a que el paciente está viendo menos comparado con una base normativa. Lo normal sería que fuera 0, ¿sí? Entonces, si tenemos menos 3, quiere decir que el paciente está pues, menos 3 comparado con lo normal, y acá pues menos 28, menos 20. Pues eso es importante para mirar cuál es el daño que tiene el paciente. Entonces, generalmente, entre más avanzado esté el paciente, pues mayor va a ser la cantidad de escotomas que podemos observar en el campo visual. Después tenemos los mapas de desviación modelo-patrón, y este mapa le permite ver defectos localizados. Y lo que hace es coger el mapa de desviación anterior y hacerle como una limpieza del ruido que presenta y como unos datos para que para que se pueda buscar de manera más adecuada los verdaderos defectos que presenta el paciente en el campo visual. Además de eso, también podemos mirar estos datos que tenemos acá y que pues a veces uno los pasa, no los pone mucha atención y son importantes. Digamos un ejemplo, es que si tenemos menos 4 y menos 3 acá, pero en el punto de fijación, ¿sí? Y comparamos, digamos, con un campo visual en otro día, y encontramos que se encuentra menos 6, menos 7 a este mismo nivel, tenemos que alertarnos porque a nivel central es una diferencia de sensibilidad foveal muy importante. Y lo normal es que haya una diferencia de sensibilidad foveal de alrededor de 1 a 2 entre exámenes, pero no puede ser mayor. Generalmente, si es mayor de 5 decibeles, estamos hablando entonces de una sospecha. Si es mayor de 7, es muy probable que el paciente tenga un daño a nivel pues, de sus células retinales. Después tenemos el test para mi campo de glaucoma. Entonces, este test para mi campo de glaucoma lo que hace es compararme la parte superior de la retina con la parte inferior. Entonces aquí vemos el 1A se compara con el 1B, el 2A con el 2B, el 3A con el 3B y así sucesivamente. ¿Y esto por qué se hace? Porque el glaucoma es una enfermedad simétrica. Entonces, si tenemos una alteración en la parte superior, no quiere decir que la vamos a tener en la parte inferior. Entonces, por eso se hace. Y este test para mi campo para glaucoma, después de compararme las dos partes del campo, de mi campo superior con mi campo inferior, me va a dar como 5 resultados. El primero, pues uno de ellos, perdón, sería fuera de límites normales, que solo va a estar normal en el 1% de la población. Caso dudoso, que es en el menos del 3% de la población. Sensibilidad anormalmente alta, es un paciente de pronto que ha respondido pues demasiado la prueba sin que realmente, o sea, que tiene unos falsos positivos elevados, perdón, y dentro de límites normales o reducción general de la sensibilidad que también se puede observar. Tenemos otros índices globales, estos índices globales, perdón, el primero sería la desviación media. Entonces después, como vimos, el campo visual me va a dar bastantes números, entonces este valor lo que me quiere dar es solo un número para poder detectar si el paciente tiene una disminución de la sensibilidad, de la sensibilidad retinal. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, él coge todos esos datos que le dio el campo visual y me los convierte en un solo número. Entonces, los datos que me importan saber son estos. Primero, ¿cuánto es el valor normal? Y sería de menos 2 a más 2. Entonces, si tenemos de menos 2 a menos 6, hablamos de una disminución de la sensibilidad, que es leve. Si hablamos de menos 6 a menos 12, moderada. Y si es mayor de menos 12, entonces estamos hablando ante algo severo, ¿sí? Después tenemos la desviación media modelo, que sería esta de acá, y esta
lo que me hace es mirar, o detectar, o decirme como si hay una disminución de la sensibilidad, pero esta es de tipo focalizada también. El valor generalmente normal es de 0 a 3 decibeles y sus valores muy altos hacen de que, pues nos quieren decir que sí hay unos defectos localizados y que son profundos, pero sus valores que no son tan elevados nos hacen pensar, si lo correlacionamos con la desviación media, de que tenemos una pérdida de sensibilidad generalizada. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos valores o estas escalas? Entonces, la primera, si tenemos una desviación alta, elevada, que estamos hablando de cambio generalizado en la sensibilidad, y una desviación media modelo que está normal o bajo, entonces podemos estar hablando que tenemos una catarata o una pupila pequeña y no necesariamente de un cambio glaucomatoso. Si tenemos una desviación media elevada y una desviación modelo elevada, entonces sí, probablemente vamos a estar hablando de un caso de glaucoma. Y si tenemos una desviación media muy elevada, que nos da muy positivo, es un paciente que tiene muchos falsos positivos y que lo vamos a ver pues en la otra parte del campo visual. Después de ese tenemos el índice de campo visual o el BFI. Este BFI representa la cantidad de visión, digamos, comparada con un normal que tiene el paciente. Entonces, más o menos, ¿qué quiere decir? Entonces, lo normal del BFI es que sea al 100%. Entonces, si a un paciente le sale que tiene 50%, quiere decir que su visión está, pues, su campo visual está muy comprometido, perdón. Y si tiene 95, pues no está tan comprometido y así. Por último, tenemos la parte del gaze tracking, que es el seguimiento de la mirada. Entonces acá esto se va a representar en esta línea que encontramos acá. Entonces para que sea más confiable, esta línea generalmente tiene que ser lo más homogénea posible. Si vemos acá en la parte superior, habla de descentraciones pues, que tiene el paciente o las pérdidas de fijación que puede presentar durante su examen, y las líneas que se encuentran hacia abajo, que son largas, hablan de parpadeo, y las que son muy cortas hablan de pérdida de la fijación. ¿Cómo hace el dispositivo para seguir la fijación del paciente? Él da un estímulo en el nivel a nivel que se encuentra la mancha ciega, y si el paciente lo detecta, pues obviamente no está con su visión centrada. Ahora sí vamos a ver cuáles son los cambios que se producen más frecuentemente en la parte pues, de glaucoma a nivel del campo visual. Entonces, el primero de ellos tenemos el escalón nasal, que generalmente representa el 7% de los pacientes y que se ve acá en el campo visual como una depresión relativa de un hemicampo comparado con el otro hemicampo, pues a nivel de la parte nasal de acá, del campo visual. Entonces sería un daño que puede ser a esta zona, ¿sí? Que vemos acá. Tenemos el escotoma paracentral. En ese grupo también están los psicocentrales. Son los escotomas que se presentan en los 10 grados centrales del punto de fijación. Este sería el punto de fijación. Y acá serían los 10 grados centrales, y sería esta que encontramos acá. Esta lesión que encontramos acá es el sitio de la lesión. Y generalmente se puede, digamos, correlacionar también, o se puede ir aumentando de tamaño y formar posteriormente un escotoma de tipo arcuado. Este escotoma puede ser de tipo único o múltiple, y es muy importante porque en muchas ocasiones se relaciona con daños glaucomatosos tempranos, pero como les dije anteriormente, en algunas ocasiones en el campo, en el estudio, perdón, 24 horas no se puede evidenciar. Después tenemos el escotoma arcuado de Jerrum, que se encuentra en los 10 a 20 grados centrales. Inicia en la mancha ciega, como vemos acá, ¿sí? Y se va a ir hasta el rafeo horizontal sin cruzarlo, ¿sí? Aquí vemos lo mismo de la mancha ciega y va hasta el rafeo horizontal sin cruzarlo. Ese sería ya un cambio que sería de glaucoma un poco más avanzado. Y si este se complementa con un escotoma en el hemicampo, en el otro hemicampo, ya me formaría un caso de glaucoma avanzado y me dejaría pues la isla de visión central únicamente. Es el defecto altitudinal, que es una progresión más importante del glaucoma. Entonces, como vemos acá, se compromete todo un hemicampo del campo visual en su visión. También tenemos el aumento de la mancha ciega. Entonces, a nivel de donde se encuentra nuestro nervio óptico, como sabemos, no se ve. Entonces, si hay un aumento de este tamaño de la mancha ciega, generalmente, pues hacia arriba, pues hacia abajo, podemos hablar, si aumenta esta zona, nos vamos a encontrar con un escotoma de Seidel. Esa sería como la progresión que ocurre en los defectos de campo visual en glaucoma. Entonces, lo primero serían pues defectos paracentrales y concentrales que van aumentando, tienden a coalescer, como vemos acá, a unirse y van a formar un escotoma arcuado, como vemos acá. Después un defecto altitudinal, y por último tenemos ya una pérdida muy generalizada del campo visual, donde solo tenemos una isla de visión central y una isla de visión temporal, generalmente es inferior.
El problema es que en estas islas de visión temporal a veces quedan por fuera de los ángulos que se evalúan, el 24.2 o el 30.2 en el paciente, entonces muchas veces no los podemos observar en el campo visual. Y ya para terminar, que de esto que vamos a hablar se podría hacer una charla completa, es el análisis de progresión de glaucoma. Entonces este es un software que tiene el perímetro de Humphrey, en el cual se ayudan a comparar los diferentes exámenes que ha tenido el paciente. Entonces, se seleccionan 2 exámenes como línea base. Entonces, para que se produzca este análisis de progresión de glaucoma, se requiere que el paciente tenga un seguimiento y que tenga varios exámenes. Solo con uno no se puede realizar. Entonces, él nos va a dar como esta representación en los campos visuales de estas figuras geométricas, estos triángulos que tenemos acá. Entonces, un triángulo solo representa una pérdida a nivel de un sitio. Si tenemos este triángulo con la mitad negra y la mitad blanca, hablamos que se repitió ese punto en 2 exámenes consecutivos. Y si tenemos el triángulo totalmente negro, tenemos que se repitió ese defecto del campo visual en 3 puntos consecutivos. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Cuáles son los resultados que nos puede dar con este análisis de progresión del glaucoma? Son progresión posible, que sería cambio en 3 puntos repetido en 2 test, o progresión probable, que tenemos cambio en 3 puntos en 3 test. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Ese sería el campo visual. Aquí compara los campos visuales del paciente y genera esta gráfica con los triángulos que le dije anteriormente y nos va a decir si tiene una probabilidad de progresión o alguno de los otros. Y por último tenemos la tasa pues, del BFI, y este examen es muy importante para mirar el seguimiento del paciente, digamos, a 5 años. Este examen lo que nos quiere decir es cómo va a estar el paciente si sigue de la misma manera a 5 años en su campo visual o cuánto se va a deteriorar. Acuérdense, el BFI me mira el campo visual, cómo se encuentra el paciente. Entonces, el 100% sería lo normal, y a medida que, pues, que este desciende, se va a estar relacionado con mayor pérdida de la sensibilidad en el campo. Entonces, este BFI es muy importante porque nos permite tomar como acciones tempranas en un caso de un paciente que veamos que está perdiendo demasiada sensibilidad en su campo visual. El problema que tiene este examen es que se requieren 5 de ellos para que me pueda generar esta gráfica que tenemos acá. Y eso era todo por el día de hoy. Muchas gracias.